Bien, chicas y chicos, entonces ahora vamos a desarrollar un ejercicio sencillo para que se entienda cómo se aplica la ley de Ohm para el caso de las resistencias cuando están configuradas en serie y en paralelo, ¿ya? El ejercicio sería principalmente usar los mismos datos, pero vean cómo dan resultados diferentes. Tenemos que sean los circuitos, el primero, resistencias en serie, cuyos valores son 6, 7 y 8 ohm, conectados en los extremos a una fuente de voltaje, a una diferencia potencial de 12 volts, y luego tendríamos un segundo circuito, el cual tendría resistencias en paralelo, de valores los mismos, 6, 7 y 8 ohm, conectadas en sus extremos a una fuente de 12 volts. Entonces aquí el cálculo se van a dar cuenta que es muy rápido, muy directo, ¿ya? Calcular en ambos circuitos, primero la resistencia equivalente, segundo la intensidad en cada resistencia y tercero el voltaje en cada resistencia, ¿ya? Entonces vamos a empezar a desarrollarlo de manera muy práctica y espero que les quede súper claro porque este ejercicio es bastante sencillo, ¿ya? Es regla de despejar solamente un denominador, multiplicar, dividir, no es más allá de eso. Entonces la primera pregunta nos está diciendo que tenemos que calcular la resistencia equivalente, ya según la configuración sea en serie o en paralelo. Entonces van a tener que para el caso del circuito 1, que es este que está en serie, la resistencia equivalente va a ser la suma algebraica de cada valor de cada resistencia. O sea, en este caso sería 6 más 7 más 8, y esto les va a dar un valor de 21 ohm. No es más complicado que eso, créanme. En el caso del segundo circuito, que las resistencias están configuradas en paralelo, acá decimos que la resistencia equivalente va a ser 1 partido en 6, 1 partido en 7, más 1 partido en 8, y ese resultado final tiene que estar multiplicado, o sea, elevado a la menos 1. Entonces aquí tendríamos 1 dividido en 6, más 1 dividido en 7, más 1 dividido en 8, y todo eso a la menos 1, y me da un valor de 2,3 ohm. Siempre cuando la configuración es en serie, la resistencia aumenta. Siempre que la configuración es en paralelo, la resistencia disminuye. Es más chico que el menor valor que tengo acá. Y este es más grande que el mayor valor que pueda tener aquí, ¿ya? Es así de sencillo. Entonces, acá les van a preguntar entonces la intensidad en cada resistencia. En el caso del V. Para el caso del V, ¿qué es lo que tendríamos? El 1. En el 1, nosotros dejamos esas tres en un solo circuito, ¿cierto? En una sola resistencia. Entonces tendríamos que aquí tendría la resistencia equivalente y aquí abajo tendríamos la fuente. Esa resistencia equivalente, aquí arriba, vale 21 ohm. Y la fuente vale 12 volt. Entonces no olviden cómo ustedes van a calcular las intensidades, los voltajes, las resistencias usando la ley de Ohm, ¿ya? Aquí tendría entonces esa intensidad, que es la intensidad total que está saliendo de la fuente de la batería, ¿ya? Entonces acá esa intensidad ustedes van a tener que simplemente, como tenemos que la ley de Ohm es la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad, tenemos que 1. La intensidad es el voltaje partido por la resistencia, y el otro sería que el voltaje va a ser la resistencia por la intensidad. Ahí tienen las tres posibles relaciones que se pueden usar en la ley de Ohm. Entonces para este caso me están preguntando intensidad, vamos a usar esa de arriba, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que la intensidad que tenemos aquí adentro va a ser igual al voltaje, que es 12, partido por la resistencia, que es 21. Estoy con flojera de pensar para sacar las fracciones, todo eso, así que les va a dar 0,57 amperes, ¿ya? Y si ustedes ven este circuito, aquí van a tener que esto es donde están las tres resistencias. Esas dos son las tres que tengo acá metidas, ¿cierto? En una sola. Entonces, esa intensidad
es exactamente la misma, o sea, la intensidad que pasa por la resistencia equivalente es la misma intensidad que pasa por cada resistencia de una configuración en serie, o sea, de una resistencia equivalente de resistencias en serie, es la misma intensidad que va a pasar por cada una. Por lo tanto, aquí la intensidad sigue siendo 0,57 y ese 0,57 va a ser la misma intensidad que está pasando tanto por la resistencia de 6, la de 7 y la de 8 ohm. ¿Ya? Entonces aquí, un poquito para ordenarnos, vamos a decir que este es el R1, el R2, el R3. ¿Ya? Y aquí arriba lo mismo. R1, perdón, este sería el R3, porque la puse al revés, R2 y R1. Entonces aquí tendríamos que la intensidad 1 va a ser igual a la intensidad 2, va a ser igual a la intensidad 3, y esto va a ser igual a 0,57 amperes. Ya, perdonen aquí un poquito el desorden, realmente he hecho bastante de menos una pizarra más grande. Entonces, vamos a borrar eso porque ya se hizo el cálculo y principalmente tendríamos ese resultado. Ahí tengo que las tres van a ser exactamente la misma, ¿ya? En el caso de, para el caso de lo que sería la intensidad en la resistencia configuración en paralelo, lo quiero dejar para después, ¿ya? Porque aquí estamos contestando el B y me voy a tirar al tiro a contestar el C para este de acá, ¿ya? Para lo que sería la el circuito 1 y quiero contestar al tiro lo que es el voltaje en cada resistencia. Entonces el C para el circuito 1, lo que es el voltaje en cada resistencia, vamos a utilizar la ley de Ohm de esa manera simple. Ahora sería el voltaje, resistencia por la intensidad. Entonces vamos a tener que el voltaje para el caso de la resistencia 1 va a ser el V1 igual a la intensidad que está pasando, o vamos a poner en el orden que lo puse arriba, ¿ya? La resistencia 1 por la intensidad que pasa la resistencia 1. Luego, para el caso de la resistencia 2, va a ser el voltaje de la resistencia 2, el R2 por el I2, y así. La resistencia 3 va a ser el voltaje 3, y sería la resistencia 3 por el I3. Y esto se reduce de una manera bastante sencilla. O sea, simplemente aquí vamos a decir que el voltaje tendría que ser igual a la resistencia 1, 6 por 0,57. En el caso del voltaje para la resistencia 2, tendría que ser 7 por 0,57. Y en el caso de la resistencia 3, sería 8 por 0,57. ¿Ya? Entonces... ¡ay! Que me queda tan chica la pizarra, chiquillos. Aquí van a tener que, para el caso de el C aplicado al circuito 1, van a tener que la respuesta que el voltaje en la resistencia 1 va a ser 6 por 0,57, eso me da 3,42. El voltaje en la resistencia 2 nos va a dar 7 por 0,57, 3,99, que si quieren lo aproximan a 4, ya esto está en volt. Y para el caso de la resistencia 3, esto va a ser igual a 8 por 0,57, eso les da 4,56 volt. Entonces, fíjense aquí en algo. Si nosotros, ¿qué pasa si nosotros sumamos esos voltajes? O sea,
4, o sea, 3,42 más 4 más 4,56. 3,42 más 4 más 4,56 nos va a dar 11,98, porque corté un poquito los decimales, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese voltaje total, que es la suma de los tres, me da 11,98 volt, que es tremendamente aproximable a los 12 volt que están aquí abajo. Por lo tanto, ahí se cumple que el voltaje que está aquí abajo en cada extremo, mejor dicho, y se conecta abajo, se reparte en cada una de las resistencias. No me da el valor exacto porque estos decimales los voy cortando, ya los voy aproximando, entonces corto la cifra que sigue para allá en la calculadora, etc. Pero si lo sumáramos en forma precisa, infinitesimalmente precisa, le va a dar justo los 12, ¿ya? Eso es 1. Y el último, a ver, ¿qué es lo que nos está quedando? Nos está quedando entonces aquí lo que sería para el caso del circuito en paralelo. Creo que habría sido mejor resolver lo que es cada uno primero, por sí solo. Pero bueno. Ya, para el caso del circuito 2, en el caso del circuito 2, teníamos lo siguiente. En el A teníamos que la resistencia equivalente era, lo borré, $2,3 ohm, ¿ya? Y aquí tienen que tener cuidado, ponerse vivo, como se dice, ¿ya? Porque lo que tienen que saber, acá en el caso del circuito en paralelo, es que siempre van a tener cada resistencia el mismo voltaje, y si yo conozco el voltaje que está conectado directamente a cada resistencia, se me va a repetir. ¿Qué significa esto? Significa que esa resistencia que tengo acá está conectada directamente con los 12 volts, la resistencia 2 y la resistencia 3, ¿ya? No voy a empezar a hablar algo de caída de tensión en el camino y todo eso porque alargaría mucho el video, pero principalmente ustedes tienen que esto se conecta directamente a cada fuente. Eso quiere decir que esos 12 volts son los mismos que están aquí en el R1, son los mismos que están en el R2 y son los mismos que están en el R3. Y más encima están configuradas en paralelo, lo cual ustedes tienen que ver y reconocer que siempre se les va a cumplir que el voltaje en cada resistencia en paralelo va a ser el mismo. Por lo tanto, acá me sale mejor contestar al tiro el punto C. O sea, cuando decimos acá el punto C, vamos a decir que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2 y va a ser igual al voltaje en la resistencia 3, que va a ser de 12 volts. Y ahí me ahorré todo el cálculo porque básicamente es una pregunta teórica. Tenemos que saber que eso se cumple así, y sin tener la necesidad de poner cálculo o usar calculadora, ustedes van a deducir que ese voltaje va a ser el mismo en cada una resistencia, ya que está conectado directamente a la fuente de 12 volts, ¿ya? Eso es uno. En el caso de el B, que sería la intensidad, ¿cierto? Vamos a tener aquí que la intensidad es igual a el voltaje partido por la resistencia. Entonces vamos a decir que la intensidad en la resistencia 1 es el voltaje que tiene la resistencia 1, que serían los 12 volts, y esto partido por el valor de la resistencia 1, que es 6, ¿ya? Entonces ese valor de 12 partido en 6 me da 2 amperes. Bien, luego tendríamos el caso de la intensidad en la resistencia 2, que serían los 12 volts, ¿cierto? Partido por la resistencia 2, que tiene un valor de 7. Y eso les da 1,71 amperes. Y finalmente vamos a tener la intensidad en la resistencia 3, que vendrían a ser los 12 volts, dividido en el valor que tiene la resistencia 3, que es 8, ¿ya? Y eso me da 3 medios, o sea, sería 1,33 amperes.
Entonces, ahí ya tienen, perdón, es 1,5. Estoy muy apurado, entonces básicamente ahí como que me pego esos guateos. Pero el punto es que van a tener ahí que es 1,5 amperes. Entonces, acá tienen que esto es 3 medios, sí, está perfecto. Y ahí vamos a tener el resultado en cada resistencia. O sea, ahí ya tenemos la respuesta lista. ¿Qué es lo que puedo poner como extra? ¿Ya? Para que lo vean solamente. Como extra vamos a calcular la intensidad total que viene saliendo de acá. Y esa intensidad es la que se reparte la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Por lo tanto, aquí vamos a tener que la intensidad total, ¿ya?, va a ser igual a el voltaje partido por la resistencia equivalente, que es la que dejamos calculado aquí arriba, ¿ya? Entonces, estos serían los 12 dividido en 2,3, y eso les va a dar un valor de 5,22 amperes, ¿ya? Fíjense bien en este valor, porque nosotros dijimos que la intensidad se reparte en las configuraciones cuando son en paralelo. O sea que esta intensidad de 5,22 se va a repartir una parte en la resistencia 1, otra en la resistencia 2 y otra en la resistencia 3. Por lo tanto, para ver si eso coincide, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Tendríamos que ver que la intensidad 1 me da 2 amperes, la intensidad de la resistencia 2 me da 1,71 y en la tercera resistencia me da 1,5. Si nosotros sumamos eso, 1 más 1,71 más el 1,5 nos da 21. Por una pequeña aproximación. Si nosotros sumamos eso, eso nos da 5,21 amperes, cosa que se va cumpliendo con lo que tenemos aquí abajo. O sea, decimos que esta resistencia se reparte en las tres, por lo tanto, si sumo las tres, esta intensidad se reparte en las tres resistencias, y si sumo las tres intensidades me tiene que dar lo mismo que la intensidad total que tengo abajo, ¿ya? Eso es como un extra, pero principalmente ahí se ve que se cumple la relación de que esto se suma, ¿ya? Bien, espero que les haya sido útil. Principalmente es un bosquejo o un esquema más o menos práctico de cómo serían los ejercicios del tipo de circuitos de manera muy simple. También hay configuraciones mezcladas, o sea, puedo poner aquí una parte en paralelo y aquí arriba otra parte en serie, y entre medio aquí coloco otro circuito en paralelo, pero principalmente esto se está enfocando de una manera mucho más sencilla, ya que por muy video que sea, nada reemplaza una clase presencial, ¿ya? Entonces sería eso. Bueno, aquí estaríamos terminando la saga por lo menos del curso de Introducción a la Física, y ya estaríamos volviendo un poquito a lo que sería en marzo, con más preparación, mejor edición y todo eso. Aquí no hubo tiempo para editar, así que simplemente foco, cámara, audio y sale como sea, ¿ya? Espero que les sea muy útil. De verdad me entretiene mucho hacer esto, ya no espero ni ser ni un youtuber ni nada de esas cosas, no me interesa, es difícil y tampoco me interesa de verdad. Me interesa entregar algo honesto y principalmente que se comparta, que lo disfruten. Yo lo disfruto haciéndolo, así que espero transmitir un poco de bienestar mientras ustedes ven este video, ¿ya? Mucho éxito, que les vaya muy bien en sus pruebas. Cerremos el año, se viene la Navidad, el Año Nuevo, y olvidémonos por un tiempo de lo que es la materia para reconstruirse a sí mismo, ¿ya? Fuerza, y fuerza Chile también. Nos vemos.